Si usted me puede acompañar a Hechos capítulo 8, verso 35. Hechos capítulo 8, verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Diga conmigo, le anunció el evangelio de Jesús. Algo muy interesante, porque hoy en día conocemos quizás el término evangelio, pero quizás no sea el evangelio de Jesús. Lo interesante es que la Biblia, o Lucas, que escribió el libro de Hechos, que fue un discípulo de Pablo, acompañó a Pablo, era doctor también, médico, y también oyó de los dichos de Pedro. Lucas narra y escribió el énfasis con que los discípulos, los apóstoles y los obreros del tiempo después que Jesús ya fue ascendido a los cielos, que se predicaba un evangelio, pero el énfasis era Jesús. O sea, el evangelio sin Jesús no es evangelio. Evangelio siempre tiene que comenzar y terminar en Jesús. Y aquí vemos entonces que en Hechos 8:35 dice, le anunció el evangelio de Jesús. Por eso en esta mañana quisiera compartirle un mensaje corto, pero sé que va a bendecir su vida. Anunciemos el evangelio de Jesús. Dígale que está a tu lado, anuncia el evangelio de Jesús. El evangelio es el poder de Dios que se ha manifestado para todos los hombres. Pero este evangelio será el poder de Dios en la medida que revelemos a Jesús. O sea, si se predica un evangelio que no revela a Jesús, no es el evangelio. Si se predica una prédica que el énfasis no sea Jesús, sea la redención, sea el Calvario, sea la cruz, sea el poder de resurrección, sea el Espíritu Santo, sea el Padre, sea el Hijo y sea el Espíritu Santo, no es el evangelio. Por lo tanto, tenemos que nuevamente no redefinir, sino nosotros mismos examinarnos qué evangelio nosotros estamos predicando. Vuelvo a repetir, el evangelio es el poder de Dios en la medida que se revele a Jesús. El que se encuentra con Jesús se encuentra con su salvación. El que se encuentra con Jesús se encuentra con un evangelio que libera a la gente y que hace a la gente libre y que pueda vivir una vida en libertad y no en esclavitud. Por eso no es que me enfado o estoy airado, sino me molesta un evangelio que se predica para esclavizar la conciencia de las personas. Porque el evangelio te hace libre. El evangelio te hace libre de cualquier esclavitud religiosa. El evangelio te hace libre de cualquier enfermedad. El evangelio te hace libre del pecado. El evangelio te hace libre de todas esas cosas que el mundo y Satanás nos ha puesto en nuestra vida. Y cuando predicamos el evangelio realmente, tú te tienes que sentir libre. Por eso el que se encuentra con Jesús se encuentra su salvación. Y la salvación no solamente implica que Él perdonó nuestros pecados y nos salvó del infierno. La salvación implica todas las cosas que te he predicado y te seguiré predicando hasta que Cristo venga o nos vayamos para el cielo. Pero originalmente este evangelio era puro. Se predicaba y la gente creía. Tú salías a evangelizar y la gente te recibía con gozo porque sabía que tú traías una palabra que podía cambiar la circunstancia, podía sanarlo y podía libertarlo del pecado. Dice Hechos 29:31. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se acuerda de que Pablo y Silas le sacaron el demonio a una que era bruja y que le dijo
y metieron a Pablo y Silas en la cárcel. Y dice que Pablo y Silas en la noche, en la madrugada, comenzaron a lavar. Y dice que el lugar donde estaba tembló. Y los grilletes de las manos y de los pies se fueron de ellos. Y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Y dice que el guardia se iba a matar. Porque dice, wow, si esta gente sale de la cárcel, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces dice, y él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Usted se acuerda cuando Pablo dice que se le impidió por el Espíritu Santo ir a predicar a Frigia y a Bitinia? Dice que el Espíritu Santo también le impidió ir a Asia a predicar el Evangelio. Pero dice que él tuvo una visión de un macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Si usted pone todos los argumentos en orden, usted se dará cuenta que el centurión o el macedonio que Pablo vio en visión era este carcelero. Era a propósito de Dios que Pablo y Silas estuvieran en la cárcel para que una persona y una familia fueran salvas. Si lo ponemos en un panorama, Dios permite cualquier cosa en nuestra vida con causa de que una persona pueda ser salva. Dios va a hacer lo imposible porque Él nos ama. Y muchas veces no entendemos por qué estamos en una cárcel. Y muchas veces no entendemos por qué nuestro pie está en un cepo. Y muchas veces no entendemos las circunstancias que estamos pasando. Pero yo te quiero decir que cuando tú recibes el Evangelio, todo va a cooperar para el bien de los que aman a Dios. Y quizás Pablo no entendió, quizás Pablo estaba en la cárcel, quizás Pablo comenzó a dar sin entender que una persona iba a ser salva por causa de predicar el Evangelio. Tengo 3 puntos. Número 1, vamos a hablar un poquito de la pureza original del Evangelio. Y usted me perdona, pero estoy un poquito tocado por parte del Señor. El Evangelio surgió de una fe sencilla en la resurrección de Jesús. Hay gente que duda si Jesús existió o no. Hay gente que no puede creer en Jesús porque cree que es un cuento de la mitología o es un personaje creado por la historia a través de los tiempos. Y hay muchos teólogos y personas que son más estudiosos que nosotros, que yo lo he oído y de verdad que el argumento que he oído es poderoso. O sea, no se puede creer en una mentira o guardar una mentira por más de 2000 años. Gente murió por causa de esto. Gente fue comida de leones por causa de este Evangelio. Gente fueron hechas lámparas, luminarias de las calles de Roma y de la mansión de Nerón por causa de este Evangelio. Gente no se negó a este Evangelio por causa del poder que ellos conocían de este Evangelio que era puro. ¿Por qué? Porque el Evangelio surgió de una fe sencilla en que el Hijo de Dios vino a la tierra, se encarnó como hombre, fue llevado a la cruz, pero al tercer día resucitó. Y se le apareció a más de 500 personas. Gente lo vieron, gente lo tocaron, gente lo oyeron. Se recuerda cuando dice que los que estaban camino a Emaús, dice que Jesús estaba con ellos y comenzó a hablarle. Y ellos no se habían dado cuenta de que Jesús estaba con ellos. Y cuando Jesús se le desapareció, dice, y no ardía nuestro corazón cuando Él había dicho estas palabras. Eso era la pureza del Evangelio. Se compartía que el Dios tuvo la disposición de enviar a su Hijo a la tierra a morir por nosotros. Y la gente creía en ese anuncio y recibía a Jesús en su corazón. El pecador solo tenía que conocer a Jesús y más nada. No había teología, no había escuela dominical, no había instituto bíblico, no había tantas cosas, no había folletos, no había tratado, no había micrófono, no había iglesia, no eran solamente en las casas. Y solamente el pecador iba a buscar a Jesús y lo recibía con una fe genuina.
¿De qué le sirve llenar al pecador la mente de conceptos teológicos y doctrinales y no conocer a Jesús? La iglesia era un cuerpo que surgió como consecuencia de recibir a Jesús. O sea, imagínense que estábamos en el tiempo de Hechos y tú recibiste a Jesús y después yo recibí a Jesús y tú y yo éramos vecinos. Entonces nos uníamos como un cuerpo a orar. Y después fulanito recibió a Jesús y después otro recibió a Jesús y se fue formando un cuerpo. No como una idea conceptual de un hombre, sino como la idea del Espíritu Santo de Dios. Yo anhelo el día que en la iglesia se diga: y el Espíritu Santo añadía cada día lo que han de ser salvos. Le comentaba yo a mi suegra que John Guichot, uno de los hombres más grandes de la historia del cristianismo, él fue el que ideó, el que Dios le dio el plan de las células. Pero ¿cómo es que Dios le dio ese plan? No es porque él quería crecimiento. Él comenzó a predicar el evangelio y la gente llegaba con multitudes y un día estaba bautizando a más de 2000 personas y en medio del bautismo se desmayó porque su cuerpo no aguantó la carga de poder bautizar a más de 2000 personas. Y él le dijo: Señor, ayúdame, no puedo con esta multitud de personas. Y Dios le dijo: entonces predica en las casas. Y John Guichot fue donde los hombres y los hombres no quisieron ayudarlo. Y Dios le dijo: ve donde las mujeres y levanta 50 mujeres y envíalas de casa en casa y comiencen a predicar el evangelio en las casas. A una sola reunión los domingos, pero toda la semana predica en las casas. Y así surgió las células. No fue que él dijo: yo quiero tener 5000 personas y ideó un plan para que la gente viniera. Fue por causa del avivamiento que estaba pasando en Corea. Por eso digo que la iglesia era un cuerpo que surgió como consecuencia de recibir a Jesús. No hay alguien mejor preparado para predicar que una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. La mujer samaritana, cinco esposos o 5 hombres había tenido, y el que tenía tampoco era de ella. Y al momento solamente de hablar con Jesús, fue impactada de tal manera que dice que fue y predicó a Jesús y la gente creyó en Jesús por la palabra de ella. El ex endemoniado de Gadara, Jesús le sacó los demonios, las legiones de demonios, y Jesús desde un momento le dijo: ve y predica a los tuyos cuán grande maravilla Dios ha hecho contigo. Eso era el evangelio. Ahora, para poder predicar hay que tener una tarjetita que te acredite para que tú puedas predicar. Usted no ha visto a gente que tiene una plaquita aquí que parece policía: porque yo soy capellán y ahora yo soy acreditado y yo estudié mis 4 años y yo puedo entonces predicar a Jesús. ¿Qué placa tenía el ganadero? ¿Qué credenciales tenía la samaritana? Ninguno, solamente habían tenido un encuentro con Jesús. Los cambios eran evidentes del encuentro con Jesús, y el mejor testimonio para la familia, amigos y aún hasta sus enemigos eran que ellos habían estado con Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces? Pedro dijo: Señor, no diga tal cosa, yo nunca te negaré. Dice que Pedro estaba cerca donde estaban golpeando a Jesús y alguien dijo: tú te pareces a ellos. Pedro dijo: yo ni estoy por ahí. Otra persona dijo: tú hablas como ellos. Yo no hablo como ellos. Y si usted lee en la Biblia, dice que en la tercera vez Pedro maldijo y juró que no conocía a Jesús. Y cuando Pedro lo negó 3 veces, dice que el gallo cantó y Pedro se arrepintió. Dice que llorando amargamente salió de la plaza. Pedro no tenía ni que hablar, ya parecía Jesús. La gente se daba cuenta por el cambio evidente que estaba en su vida de que él había estado con Jesús.
¿Usted se recuerda cuando usted comenzó en el evangelio? Que no había ni etiqueta, nadie le decía pastor, nadie le decía líder, nadie le decía hermano, sino que usted era un solamente hijo de Dios. Se recuerda su primer amor, que usted oraba no porque la gente le decía, usted oraba porque usted simplemente quería estar con Jesús. Y este evangelio original era un evangelio de experiencia, era un evangelio de amor, no un evangelio conceptual, doctrinario y lleno, que solamente llena la cabeza pero te deja vacío el corazón. Era un evangelio que te impactaba, que la gente decía realmente, Cristo está en ti. Tú no tenías ni que decirle nada, la gente se daba cuenta que ya tú eras de Jesús. Eso era el evangelio. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo se corrompió este evangelio de Jesús? Miren lo que dice Gálatas capítulo 1 verso 7. Dice Pablo, no que haya otro evangelio, no es que hay dos, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, ya en el tiempo de Pablo había gente que había pervertido y quería pervertir el evangelio. Si usted lee todo el libro de Gálatas, se dará cuenta que se levantaron personas en Galacia que querían que la gente judaizara al cristiano. Quería que la gente en Galacia quería que guardara la ley y también con Cristo, y querían hacer una mezcolanza. Y Pablo, que era judío, y Pablo, que era fariseo, y Pablo, que era hebreo de hebreo en cuanto a la ley irreprensible, Pablo defendió el evangelio de Jesús y dijo, el evangelio no es ni circuncisión ni incircuncisión, el evangelio es Jesús. Y hay un solo evangelio. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibieron cuando oyeron la palabra al oírlo con fe? Pablo defendió el evangelio. Si lee el libro de Colosenses después va a ver que en Colosas se levantó gente que quería que la gente guardara el día de reposo, que la gente no comiera la carne y que la gente hiciera esto, hiciera lo otro. Y Pablo nuevamente, como ese, yo quisiera por lo menos tener 2 minutos de un CD o de un cassette o de un video de una prédica de Pablo. Se levantó Pablo y dijo, no es ni esto ni lo otro, no es guardar ni día de reposo, Jesús es tu reposo. Es como un compañero que yo trabajaba en Copa se dio cuenta que yo era evangélico. Y creo que él era adventista. Y todos los días me decía, tú no puedes trabajar el sábado, tú no puedes trabajar el sábado, tú no puedes trabajar el sábado. Y un sábado lo vi y le dije, voy a ir a tu iglesia y le voy a decir a tu pastor que tú estás trabajando los sábados. Me quitó el habla. Porque un verdadero adventista, cuando le toca trabajar los sábados, dona su salario a la empresa. Pero él no, él hacía hasta hora extra conmigo. Y quería que yo guardara el sábado que él no guardaba. Porque para el legalista más importante es la ley que Jesús. Y si guardas el sábado, ya estás directo para el cielo. Tienes un boleto directo para el trono de Dios. Lastimosamente, si no guardas su ley, estás excomulgado de la iglesia. ¿Cómo se corrompió la iglesia o el evangelio puro de Jesús? Cuando se sustituyó la fe sencilla en Jesús. Ya no hay que creer en Jesús. No. Eso es para niños. Nosotros estamos acá más a otro nivel, a otra cosa que Dios nos ha mostrado. Y han envuelto a la iglesia en tanta aparataje que la gente se ha perdido de la sencilla fe de Jesús. ¿Cómo se ha corrompido la iglesia? Suplantando la bendición por encima de la bendición que nos da Jesús. Que yo tengo la bendición. Y si tú me tocas, vas a recibir mi bendición. Cuando la Biblia dice que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales y estamos sentados juntamente con Cristo.
y la gente paga por recibir bendición. Cómo se corrompió la iglesia cuando la lenta aparición de una estructura eclesiástica comenzó a aparecer para asegurar la permanencia de la institución, no del reino. Es que tenemos que levantar denominaciones, concilios. Tenemos que hacer un movimiento nosotros para asegurar que esto perdure. Y se perdió la sencilla fe en Jesús. Se corrompió cuando comenzaron a prevalecer y a establecerse credos y disciplinas. Ahora, más importante no es lo que dijo Jesús ni Pablo, es lo que dice la iglesia. Y si tú crees en estos 10 mandamientos, entonces eres parte de mi iglesia. Pero si tú no crees en estos 10 mandamientos, no puedes comulgar ni tampoco puedes pertenecer a esta iglesia. Aquí había una persona que me dijo que yo tenía que disciplinar a alguien, solamente porque ese alguien creó otro grupo de WhatsApp. Porque la gente tiene una mentalidad legalista. Y si el hermano falla, aniquílalo. Y si el hermano peca, húndelo más. Y hazlo sentir miserable, hijo del diablo, para que entonces él pueda arrepentirse de sus pecados. Si usted es un estudioso de Pablo y de las epístolas de Pablo, la iglesia de Corintios era una iglesia tan carnal. Y Pablo les escribía: a mis hijitos amados, los santos de Corintios. Pablo nunca le llamó a los corintios lo que él veía en ellos. Pablo siempre los llamó como él quería que ellos fueran. Se corrompió la iglesia cuando hemos puesto más la fe en la norma de personas y de hombres. Oh, lo que dice el obispo está. Y ahora no es obispo, ahora es doctor y arzobispo. Y ahora todos los títulos son más importantes y lo que dice él es ley. Gloria a Dios, hay que cumplirlo. No hay que ir en contra del profeta de Dios. Y la gente se come ese cake porque la gente no lee la Biblia. Eso es más importante lo que diga hay iglesias históricas. Yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Dios el Padre, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la Trinidad, yo creo en esto, y creo en esto, y creo en esto, y creo en esto. Y si tú crees todo esto, ya tú eres salvo. Hay iglesias en Estados Unidos que se han dividido. Una iglesia bautista se dividió en dos porque uno creía que tenían que bautizar con agua caliente y otro tenía que bautizar con agua fría. Como no llegaron a un acuerdo, se dividieron dos iglesias. Porque ahora los credos es más importante. La doctrina sale por encima de Jesús. ¿Cómo se corrompió la iglesia cuando el desarrollo de un ministerio o otro ministerio intermediario entre Dios y los hombres? Ya no es Jesús el intermediario, ahora es el hombre el intermediario. Tú solamente puedes llegar a Dios si tú me oyes a mí. Y la gente sustituyó a Jesús. Y no importa lo que diga ese cabezón, no importa lo que diga ese hombre. Hay que creerlo ciegamente. Y no importa si contradice la palabra de Dios, Él es el pastor y hay que obedecerlo. Cuando aquí te decimos que si te predicamos algo que no está de acorde con la palabra de Dios, no tienes que obedecerlo. Por eso hay mayor responsabilidad, porque no podemos venir con un cuento de guanajo a predicarte los domingos, sino tenemos que sustentarte lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero decirte. Es mayor responsabilidad coger lo que Dios ya ha establecido y distribuirlo a la iglesia que poder distribuir cualquiera chicha que tú haces rapidito ahí y se la tiras a la gente y la gente dice: gloria a Dios, tuvo el culto buenísimo. Y nunca habló de la palabra de Dios, porque lo importante ya no es la palabra.
Lo importante es que me haga sentir bien. Lo importante es que el pastor sea chévere. Lo importante es que el pastor esté conmigo siempre y yo sea su amigo. Se corrompió la iglesia cuando se perdió la dirección del Espíritu Santo como la fuerza motriz de la iglesia. Ya no hay que preguntarle al Espíritu Santo si queremos hacer esto. Ya el Espíritu Santo pasó a un lado. Entonces yo hago las cosas como yo la quiero hacer, porque yo soy el que mando, y que yo, y que tú, y que todo el mundo, y yo me caso con quien quiero, y yo compro la casa que me da la gana, y yo vivo la vida como me da la gana, y al Espíritu Santo que venga solamente cuando hay problemas. Porque se perdió la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, si ponemos el texto en contraposición y decimos entonces, si el Espíritu Santo nunca hubiera dicho eso, Pablo y Bernabé nunca hubieran sido enviados. ¿Cuántos años esperó Pablo y cuántos años esperó Bernabé hasta que el Espíritu Santo hablara? No lo sabemos. Pero cuando el Espíritu Santo habló y había un hombre de Dios que pudo escuchar su voz, entonces Pablo y Bernabé fueron enviados a la obra del ministerio. Cuando Felipe estaba dormido y el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías y dice que no entendía, dice que el Espíritu lo paró y lo llevó donde estaba el eunuco y le predicó la palabra. Y el Espíritu Santo le dijo: acércate, explícale, predícale. O sea, ellos no hacían nada si no era por dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy ya no es importante la dirección del Espíritu. Hoy yo me dejo llevar por sueños, por una hermana que es profetisa y que tiene el espíritu profético encima. Porque yo le dije a Dios que si yo venía a la iglesia y el pastor tenía una corbata roja, esa era la señal de Dios para mí. ¿Y por qué no le decimos: Espíritu Santo, dime a mí, dime, háblame? Dime sí o no, dime si estoy equivocado o me tengo que arrepentir, o dime si estoy en lo correcto. Cuando las obras y los méritos humanos adquirieron más valor que la fe sencilla en Jesús. Mira lo que he hecho, como Nabucodonosor. Mira la Babilonia que yo he creado. Yo no puedo creer que cuando unos pastores se encuentren, lo primero que se pregunta es: ¿cuántos miembros tú tienes? Y no preguntas: ¿cuánta gente fueron salvas el domingo? ¿A cuánta gente tú pudiste salvar y predicar el evangelio y la gente recibió el poder del Espíritu Santo? Imposible que la gente cuando se vea diga: ¿y cuánto recogiste el domingo? Porque lo importante es la plata y no los diezmos y la ofrenda. Y lo importante no es el alma que se está perdiendo y está directo al infierno. Porque hemos perdido el evangelio. Y tenemos que predicarlo a raja tabla. Tenemos que levantar la voz. Porque ellos lo predican en Facebook, ellos lo predican en Instagram y no les importa ni un comino engañar a la gente. Por lo tanto, tampoco nosotros nos vamos a callar y vamos a decirle: ese no es el evangelio de Cristo. Cristo murió por una iglesia sin mancha, sin arruga. Cristo no murió por ladrones, salteadores, gente que no le importa con las almas, ni ora por la gente. Impresionan las multitudes, pero aborrecen el individuo, como dice nuestro Padre Espiritual. Las obras, los méritos, pura meritocracia. Que como yo tengo tantos años en el evangelio, ya yo soy reverendo. Ya yo me merezco esto. Ya no se lo pido como antes: Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Sino: Espíritu Santo, ven y haz. Como que si tú le fueras el Dios de él y él fuera tu esclavo. Ya no hay esa reverencia que teníamos antes, que cuando llegábamos a la iglesia le decíamos: gracias, Señor.
Que cuando tú comías, no, aunque sea arroz con huevo, tú le decías: Señor, gracias por esta comida. ¿Cuánta gente no puede comer hoy? Pero yo te agradezco, Señor. Aunque esté comiendo esto, será lo más sabroso que pueda comer hoy. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Y yo sé que tú me vas a fluir. Y tú te ibas en oración hasta que el huevo se hacía frío, pero tú estabas agradecido por lo que estabas comiendo. Eso era el evangelio. Cuando cualquier problema, agarrabas las manos de los hermanos y decías: vamos a orar. Ya la gente no cree en oración. Número 3. ¿Cómo recuperamos este evangelio? Teníamos que pasar por aquí para que usted viera cómo está el evangelio. Hablamos de la pureza original que tenía el evangelio. Hablamos de la corrupción que ha estado permeando por muchas de estas décadas, en las últimas décadas de la iglesia. Pero vamos a hablar un poquito de cómo recuperar este verdadero evangelio. Y terminamos. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, Pablo decía: yo no me voy a someter a ellos. Aunque tengan más gente que yo, aunque tengan más plata que yo, aunque tengan la iglesia más grande que yo no me voy a someter a ellos. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que prevalecer. Ese era el ímpetu que tenía Pablo, el carácter. ¿Cómo recuperamos este evangelio? Tenemos que luchar para vivir la verdad del evangelio. Cueste lo que cueste. Cualquier precio. Lo que tenga que haber por delante, tenemos que pasarlo al precio y al coste de lo que valga, para que este evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra. Y se cumpla lo que dice Mateo 24. Cuando este evangelio del reino sea predicado, entonces vendrá el fin. Yo leía en estos días el versículo, creo que dice en Hebreos, que todavía no hemos luchado hasta la sangre contra el pecado. Tenemos que luchar por este evangelio. No dejar que la mentira prevalezca. No dejar que las tinieblas comiencen a permear cerca de nosotros o dentro de nosotros también. No dejarnos engañar, autoengañar. Pablo dice: no os engañéis. Sino que hay que luchar, hay que predicar. Aunque la gente no lo quiera escuchar, aunque la gente no aplauda, aunque la gente no venga, predica la verdad del evangelio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La única verdad que puede hacer libre a un pecador se llama Jesús. La única verdad que te puede restaurar ese matrimonio se llama Jesús. El único que te puede sanar de ese cáncer, de ese SIDA, de cualquier enfermedad, se llama Jesús. Cueste lo que cueste, predique lo que hay que predicar, levantar lo que haya que levantar, lo que haya que hacer lo vamos a hacer con tal de que Jesús sea levantado. Y como la serpiente en el desierto fue levantada, así será el Hijo del Hombre, para que todo el que le vea sea atraído a Él. ¿Por qué? Porque esta es la verdad, y por la verdad uno tiene que estar dispuesto a morir por la verdad. Tenemos que luchar, y oiga esto es muy importante. Tenemos que luchar y tenemos que ser fuertes y estar dispuestos a pagar cualquier precio para limpiar el nombre de Jesús. A la palabra Jesús le han añadido muchas cosas. Y Dios tiene que levantar voces para que limpiemos el nombre de Jesús. No es que Jesús se ha ensuciado, han ensuciado el nombre de Jesús. Usted tiene que conocer que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo 2:5. Usted tiene que conocer que solo en Jesús hay salvación, lo que predicó Pedro en Hechos 2.
Solo Jesús sana, solo Jesús salva, solo Jesús edifica, solo Jesús esto, solo Jesús lo otro, y solo Jesús, y solo Jesús. Y no somos solo de Jesús, también honramos al Padre y tenemos al Espíritu Santo, pero solamente al Padre le dio la gana que en su Hijo se cumpliera toda la voluntad de Él. Tenemos que limpiar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido un Jesús histórico, un Jesús que le agrada. Y así hay mucha gente y muchas iglesias casando homosexuales en el nombre de Jesús. Así están los mormones predicando a un Jesús diferente que nosotros, porque ellos creen que Jesús es hermano del diablo. Así están los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, sino que es una encarnación, y el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es un ser ni una persona. Lea sus estatutos. Hay que limpiar el nombre de Jesús. Hay que exaltar, pulir el nombre de Jesús para que vuelva a cobrar el brillo. No es que Jesús no tiene brillo, sino que muchas cosas han opacado la misma luz del Evangelio de Cristo. Y hay gente que no está dispuesta a pagar el precio por causa de esto, porque no seremos los más famosos. Te lo voy a profetizar con los ojos abiertos. Seremos los más odiados y repudiados. No seremos parte del clan. Seremos como Juan, vamos a estar exiliados en la isla de Patmos. Pero nadie tuvo la visión de Apocalipsis como la tuvo Juan. Así que no importa que nos quieran encerrar, no importa que nos quieran poner en un lugar que no merecemos, tranquilo. Estamos predicando este evangelio por causa del nombre de Jesús. Ese pensamiento que dice que uno tiene que estar completamente santificado, haber cumplido todos los reglamentos, todos los estatutos, todos los años, para poder predicar a Jesús. Hermano, si tú esperas estar santificado totalmente en todas las áreas de tu vida, nunca vas a predicar a Jesús. Pero si tú comienzas a predicar a este Jesús que recibiste en tu corazón, no importando que todavía hayas áreas en tu vida que tienes que arreglar, Dios te va a ayudar en esa área, en la medida que tú predicas a Jesús. La mujer agarrada en pleno acto de adulterio. No era que la sacaron, no. Ella estaba fornicando cuando la agarraron. Y la sacaron de la cama donde estaba. Dice papá, agarraron a la mujer, pero ¿por qué dejaron al hombre? Tenían que traer a los dos, porque los dos son culpables. Pero claro, el machismo también estaba, ¿no? Jesús, aquí está, la ley dice que hay que apedrearla. Está bien, hay que cumplir toda la ley. Jesús agarró una piedra y comenzó a escribir en la tierra. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de muchos que estaban en pecado, o algunos dicen que estaba escribiendo los pecados de muchos. Dice que no terminó Jesús de escribir en la tierra cuando levantó la mirada y dijo: mujer, ¿qué pasó? Dice que desde el más pequeño hasta el más viejo fueron yéndose uno por uno. Y Jesús dijo: mujer, yo no te condeno. Jesús que vino a cumplir toda ley. Porque la Biblia dice que por encima del juicio está la misericordia de Dios. Tú no puedes aplicar la ley si no amas al individuo que la estás aplicando.
Si tú aburreces, como yo le decía a alguien, y me preguntaba, ¿y por qué la gente se mata unos entre otros? Porque no hay amor entre unos otros. Y yo le decía, si cumplimos los 2 mandamientos, entonces agradamos a Dios y cumplimos todo lo demás. Si yo amo a Dios, me amo a mí mismo. Y si me amo a mí mismo, amo a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo amo a mi prójimo, no le robo, no le hurto, no adultero con su esposa, no hago nada. Y todos los otros mandamientos los cumplo. ¿Por qué? Porque amo a Dios y me amo a mí mismo y amo a mi prójimo. Pero como la gente no conoce a Dios, no conoce el amor y tampoco se aman a sí mismos ni tampoco aman a su prójimo. ¿Cómo recuperamos este evangelio? Cuando perdamos el miedo por predicar solo a Jesús como una experiencia de vida. Mi hermano, un testimonio vale más que 1000 palabras. Un testimonio vale más que toda tu doctrina que tú has aprendido. Un testimonio vale más que cualquier concepto teológico o cualquier argumento que tú tengas en tu conciencia o en tu mente. Un testimonio: yo sé que yo era ciego y ahora yo veo. A mí no me importa si Jesús es un hereje, a mí no me importa lo que los fariseos digan. Yo solamente sé que yo estaba ciego y que Él puso su mano sobre mí y ahora yo veo. That's it. Quédate con eso. Pero no, tú no puedes sanar a la mujer en el día de reposo porque hay que cumplir la ley. Entonces dejo a esta hija de Abraham encorvada. ¿Por qué? Porque para el fariseo y para el religioso y para el legalista es más importante siempre la ley. Y en base a la ley de hombres han creado cosas que nunca la Biblia dice. Usted va a una iglesia y los hombres se sientan acá y las mujeres acá. Y la mujer no puede entrar a la iglesia si no tiene un velo en la cabeza porque tiene que cubrir. Y la mujer no se puede maquillar, no se puede poner lipstick, no se puede poner desodorante, no se puede poner maquillaje, no se puede, porque todo es malo. Ah, pero si tienen celular, si chatean en WhatsApp, si tienen Facebook, Instagram y tienen todas esas redes sociales, pero el arete no, es del diablo. Hace a la gente miserable. Y no pueden subir la mujer al altar si no tiene falda que le tape hasta el dedo pequeño del pie. Porque hay que cumplir la ley. Y con la falda larga o la falda corta te vas para el infierno. Porque la gente quiere sentirse que está haciendo algo para ganarse la salvación, cuando la salvación solamente es creer. Creer. Tengas tu tatuaje o no tengas, tengas tu arete o no tengas, tengas tu piercing o no tengas, si tú crees, serás salvo, le dijo Pablo al carcelero. Si tú crees, serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Pablo no le dijo deja de ser romano. Pablo no le dijo renuncia a tu trabajo. Pablo no le dijo deja de dar impuestos. Pablo no se metió en eso. Pablo dijo si tú crees. Y la Biblia dice al que cree. No dice al cristiano o el evangélico o el bautista. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y mientras más sencillo prediquemos a Jesús, mientras más sencillo sea la iglesia, mientras más sencillo seamos en Jesús, seremos más poderosos. El poder está en la sencillez, en la humildad, en reconocer que no somos absolutamente nada, que todo lo es Jesús. Dice que en Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad y Dios lo colocó en nosotros. Y por eso que Pablo dice, tú has puesto tesoro en vaso de barro, en este cuerpo de barro que viene del polvo somos y al polvo volveremos, pero tenemos un tesoro de gloria dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, Cristo en mí es la esperanza, la única esperanza de gloria que tengo para confiar en Dios. Termino con esto. Una vez entramos varias veces a predicar el evangelio en la cárcel Nueva Esperanza del Colón. Y entrábamos y predicábamos
Nos dividíamos, uno acá, otro allá, el pastor Joel por allá, yo por acá, el pastor John por allá arriba, y todo el mundo predicando el evangelio. Hasta que una vez entramos, y cuando íbamos entrando en el pasillo, antes que nos revisaran, alguien nos gritó de arriba: Jesús te ama, yo también. Para mí eso llenó mi corazón. Porque no dijo: viene el siervo, viene el pastor, viene, no. Viene la gente que nos habla de Jesús. Para mí ese es el mayor testimonio que tengo, que le predicamos y le sembraron la palabra a gente que estaba en la cárcel. ¿Te acuerdas cuando entrábamos a la cárcel y solamente predicábamos de Jesús? Hablábamos solamente de Jesús y la gente era bendecida, transformada. Mi tema preferido siempre ha sido Jesús. Podemos predicar de otras cosas que son benefactorias y son beneficios que tenemos en Cristo, pero el tema principal siempre será Jesús. ¿Por qué? Porque fue el que nos salvó, fue el que nos redimió, fue el que pagó por nosotros, fue el que derramó su sangre y fue el que resucitó al tercer día por nosotros. Anunciemos este evangelio de Jesús. No te pongas a pelear de que cuando Cristo viene, que si Cristo viene en la nube, que si Cristo viene antes del milenio, que si viene después del milenio, que si son 7 años de tribulación, que si yo vi la película que te dio. No, predica a Jesús. Nadie sabe la hora ni el día. Señor, ¿cuándo vendrá en tu reino? A ustedes no les tocan saber ni los tiempos ni las sazones, pero ustedes recibirán poder del Espíritu Santo. O sea, concéntrense en predicar y que este poder sea manifiesto a otras personas, y el Padre en su tiempo revelará cuando Él vendrá a la tierra nuevamente por ustedes. Yo no sé de Gog y Magog, yo no sé si Rusia o China, yo no sé si Estados Unidos o Irán. A mí no me interesa eso. Yo lo que sé es que Jesús viene por mí nuevamente. Sea que yo esté o no esté, Jesús viene por mí nuevamente. Prediquemos este evangelio sencillo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.